Hola queridos hermanos, muy buen día. El día de hoy he realizado esta transmisión en vivo para continuar con las meditaciones del libro del Padre Fortea, Summa Demoniaca. Como pueden ver, ahí están las cuestiones que estaremos tratando y al mismo tiempo vamos a iniciar ahorita en un ratito con la lectura del libro este. Dentro de los temas es el apartado número 2 y la cuestión van a ser las tentaciones, qué tipo de tentaciones hay, cuáles proceden del demonio y cuáles de nosotros mismos, por qué el diablo tentó a Jesús y muchas otras cosas más que vamos a ver aquí, ¿verdad? Muy bien, hermanos, ya vamos a empezar ahora sí con la lectura. Solamente quiero comentarles antes que nada sobre un comentario que recibí. Gracias a Dios, este grupo es público, es decir, cualquier persona curiosa puede entrar y pues ver ciertas publicaciones que sean de su interés, saber qué dicen los católicos, saber qué dice la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo está limitado quién puede comentar. Antes de comentar cualquier cosa, tiene que ser aprobada, ya sea un comentario en una publicación o una publicación en sí misma. Entonces me llevo la sorpresa, así como nos la llevamos también en otro grupo que tenemos de exorcismo y demonología, que hay personas que no son católicas en el grupo. Gracias a Dios este grupo yo lo tengo bien etiquetado, predicadores católicos. Entonces los que no son católicos pues prefieren salirse y no tengo problema, cada quien toma sus propias decisiones. Pero en el grupo de exorcismo, y también este video va a llegar ahí, hacen una pregunta: ¿quién fundó la Iglesia Católica? Yo supongo que la persona que hace esta pregunta espera que le digan, la fundó Jesucristo en el apóstol Pedro. Ahora sabemos que es santo, San Pedro, en el apóstol San Pedro, cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero pues resulta ser que se pusieron a insultar a la iglesia y puso uno
que la había fundado su abuelo y diversas cosas, ¿verdad? Es una ofensa hacia nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por lo tanto, no aceptamos, mejor dicho, se aceptó, no sé por qué se aceptó. Creo que eran personas que ya estaban aprobadas, ¿verdad? Y se aceptó esa publicación y se borró, ¿verdad? Pero también en el grupo de predicadores católicos se compartió una publicación del Papa Francisco y le pusieron que era un falso papa. Entonces, a ver, nada más para que sepan, tanto en este grupo, Predicadores Católicos y Oración por el Mundo, que el contexto es subir prédicas, cualquier persona puede hacerlo, ¿verdad? Si vemos que algo dice, pues, fuera del magisterio de la iglesia, se lo comentamos, ¿verdad? Pero no porque te equivoques en algo te vamos a eliminar. Pero si ya ofendes, como pusieron que el Papa era falso, y no conocen, no saben, muchos siguen con su afán de decir que el Benedicto XVI es el Papa, o sea, el sumo pontífice, no el Papa emérito. Sabemos que el Papa Benedicto XVI es Papa emérito, o más correctamente, la manera de decir, es el obispo emérito de Roma. Pero bueno, una vez claro eso, estamos en comunión con el Papa Francisco, por el simple hecho de que somos católicos. Todo católico debe aceptar al Papa, o si no, ya no es católico. Y está en contra de la Iglesia de Cristo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a disponernos a orar un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa Francisco. Y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con la lectura. Es la cuestión número 17, y la pregunta es: ¿por qué pecamos? El padre José Antonio Fortea es el escritor de este libro, único escritor, no como otros libros que se escriben el sacerdote y algún escritor de prestigio o que conoce un poco sobre el tema, ¿verdad? Aquí el padre Fortea es el que responde todo, ¿verdad? Yo creo que claro, tuvo sus asesores, pero en fin, una vez que quede claro esto, vamos a leer el libro Suma Demoníaca. La pregunta es: ¿por qué pecamos? Y dice el padre Fortea: la tentación es esa situación en que la voluntad tiene que elegir entre dos opciones. Sabe que una opción es buena y otra mala, pero se siente atraído a escoger la mala. Sabe que es la mala, pero por alguna razón se siente atraído a escogerla. El error de caer en la tentación no es un error de inteligencia, no es un problema de debilidad de la razón, pues si no supiera que esa opción es mala, pecaría por ignorancia o por error, por tanto, no pecaría. Para pecar hay que saber que uno está escogiendo la opción mala. No hay pecado sin mala conciencia. Eso es lo que hace tan interesante el pecado desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué escogemos el mal sabiendo que es el mal? Es un verdadero misterio. Bien, hermanos, ahí yo entiendo totalmente, lo decía en el video anterior, que para uno pecar así mortalmente, tiene que tener la conciencia de que está obrando mal, ¿verdad? Y hay personas que tienen ese deseo, ese anhelo de hacer daño, como les decía, tienen ese deseo, ese anhelo de asesinar a alguien, ese deseo o ese anhelo, tristemente, de violar a alguien. Pero sin embargo pudiera haber una persona que está casado, tiene 3 mujeres, y decir: yo nunca leí la Biblia y no sabía que eso estaba mal, por lo tanto no pequé. Ciertamente el ser humano es una criatura muy inteligente y venimos de la fábrica divina. El diablo no nos creó, no venimos de la maldad como tal, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Tenemos el pecado original, pero sin embargo, es algo que yo voy a hacer un estudio más adelante, lo voy a publicar, no creo yo que no a corto plazo, porque van a ser hasta varios capítulos, creo yo, ¿verdad? Estoy viendo la forma de cómo desarrollarlo, pero todo ser humano sabe que obra bien o obra mal, inclusive hasta un niño pequeño, cuando le pega a un animal o cuando le pega a otro niño, sabe que hizo mal. O sea, vámonos más allá, a otro extremo, ¿verdad? No vamos a decir que los animales tienen pecado, pero un perro sabe cuando hizo algo mal, sabe cuando tumbó algo, cómo agachan la colita, ¿verdad? No estoy diciendo que los animales pequen, no, no, no. Estoy haciéndolo como un ejemplo. Por lo tanto, si un animal sabe lo que está mal sin haber leído nunca algo, ¿verdad? Por lo tanto, el ser humano puede haber dicho, no, pues es que yo nunca había leído la Biblia. En mi punto de vista personal, yo sí cometí pecados, de los cuales me arrepiento, más joven todavía. Yo no sabía que Dios lo condenaba como tal, pero yo sí sabía que obraba mal, ¿verdad? Ciertos puntos yo me cuestionaba moralmente, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué no soy así? O sea, ¿por qué no soy lo contrario a obrar la maldad? ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, ¿verdad? El padre Fortea aquí dice que no hay pecado si no se conoce eso, ¿verdad? Pero bueno, ya les expliqué mi punto de vista, el cual porque sí hay pecado, pero estoy de acuerdo con el padre Fortea en el sentido de que para que uno peque debe de tener la conciencia y querer el pecado, ¿verdad? Bueno, entonces, el que una persona, para mí, ¿verdad?, peque por error, no quiere decir que no peca. Al contrario, Dios cómo llama a los que no conocían su ley, paganos. O sea, pero bien, muchas personas serán juzgadas por su propia conciencia. Ahora, una respuesta sencilla que no es falsa, pero que tampoco explica el asunto, es contestar que pecamos por debilidad, lo cual es cierto, pero también es cierto que no somos tan débiles como para no poder resistirnos. Si no fuéramos capaces de resistirnos, ya no habría pecado. No tendríamos elección. O sea, si somos débiles, como muchos dicen, no, pues todos somos pecadores, dice el Padre, ya no habría pecado. Es porque no podemos, pero si hay pecado es porque podemos escoger. Ya sabemos por experiencia que escogemos lo que queremos. Si queremos hacer algo o nada, ni nadie nos puede obligar a querer hacer otra cosa. Luego, por débiles que seamos, siempre podemos resistirnos. O sea, en pocas palabras, el Padre dice, son fuertes, tienen cierta fortaleza, sí son débiles porque son seres humanos, se equivocan, pero dice, puedes resistirte, ¿verdad? Si tú no le quieres llamar, vamos a decirlo así, fuerza, o que tienes poder, pues entonces llámale razón. Gracias a esa razón que tú tienes, puedes decidir resistirte. Como se ve, no podemos excusarnos ni por el campo de la inteligencia ni por el de la voluntad. Hacemos el mal porque queremos. Podríamos decir que cometemos el mal por el bien que conseguimos con ello. Es la forma que actúa el diablo, eso yo lo aclaro. O sea, el diablo le hizo parecer que era un pecado maravilloso comer del fruto prohibido, ¿verdad? O mejor dicho, hacer la maldad a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Que les dijo, serán como dioses. No les dijo, no importa, el diablo no te va a decir así. No, no. Y actúa mediante personas, pero al mismo tiempo también obra en tu conciencia. Más adelante veremos eso. Pero hay que recordar que la inteligencia percibe que ese bien es una manzana envenenada. Percibe que es un pseudo bien, o sea, un bien falso, maquillado, que en realidad no es bien. Eso lo aclaro yo. Un bien que acarrea más mal. Esto ya sigo leyendo. Que el bien que contiene. Por eso, por muy deseable que nos parezca ese bien, la conciencia nos dice
no debes escoger esa opción. Así que decir que hacemos el mal porque nos parece como un bien es cierto, pero también es igualmente cierto que sabemos que ese bien que contiene es a fin de cuentas un mal. Así que la explicación de que hacemos el mal por el bien que nos ofrece esa acción es una explicación adecuada. Es algo que nos ayuda a entender el porqué del pecado, pero no lo explica todo. Quizá este misterio es la manzana envenenada que comemos a pesar de saber que está envenenada. Nunca lo podemos explicar del todo mientras estemos en la tierra. Entonces, hermanos, voy a continuar con las lecturas. Les pido a los que estén viendo que le den like al video, lo compartan con sus amistades en alguno de los grupos que tienen ustedes o forman parte de ellos. Y de todo lo que dice el Padre trata de explicar las cosas. Pero bueno, en resumen, no le podemos llamar bien al mal, ni mal al bien, ¿verdad? Él utiliza estos conceptos, como él lo dice, para tratar de explicar. O sea, es decir, el pecado te lo presentan muy bonito. Un ejemplo, vamos a robarnos algo. Y de lo que pasa ahí, pues es que vas a tener algo que en cierto sentido es bueno tener cosas, ¿verdad? Algo que necesitas. Pero, sin embargo, la forma en la que obtienes ese bien, como dice el Padre, es mala. Entonces, por lo tanto, no es una buena opción y ahí hay pecado. Es un ejemplo que aplica para muchas otras cosas, ¿verdad? Hay abominaciones tan graves que ni siquiera se pueden considerar ni poquito bien, que tu conciencia, y más si estás en el camino del Señor, que tu conciencia te va a decir, no, eso no está bien, y si lo haces, ofendes al Señor, y te va a ir mal, y vas a perder a tu familia, y vas a perder tu trabajo si te robas esa herramienta, cualquier cosa de esas. Entonces, la cuestión 18, vamos. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? Y les vuelvo a mencionar, compartan el video, denle like para que el video se recomiende a más personas. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? No hay nadie que pueda decir cuántas tentaciones proceden del demonio y cuántas de nuestro interior, pero parece razonable pensar que la mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos. Punto. No necesitamos a nadie para ser tentados. Basta la libertad para poder usarla mal. Basta tener que tomar una decisión en una disyuntiva para optar conscientemente por la elección errónea. Conscientemente, sin paliativos, sin poder echarle la culpa a nadie, más que a nosotros mismos. Es cierto que el demonio tentó a la primera mujer, pero sin demonio hubiéramos podido pecar igualmente. La tentación no necesita del demonio, se basta a sí misma, sino ¿quién tentó al demonio? Entonces, aquí entra otra cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, para los que dicen que Satanás fue creado malo, que Dios ¿por qué creó a Satanás? A Satanás nadie lo tentó, ¿verdad? Probablemente podemos decir que fue tentado por sí mismo, porque al principio Dios les dio un libre albedrío. Entonces, más adelante se tratan estos temas, pero bueno, solamente para aclararlo. Cuestión 19. ¿Podemos ser tentados más allá de nuestras propias debilidades? El ser humano es débil, de manera que Dios nos cuida como a niños. Por eso nos dice la Biblia, fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que con la tentación os dará el éxito, haciéndolos capaces de sobrellevarla. O sea, si tú te sientes tentado, sientes que ya no puedes más, Dios te da la fortaleza para superar esa prueba. Y no solo en tentación, sino también en forma de prueba, ¿verdad? Que la tentación debe ser permitida por Dios. Es algo que aparece clarísimamente en el libro de Job, pero además en otro lugar de la Biblia, justo antes de la misma pasión, Jesús dice a San Pedro, Simón, Simón, mira que el adversario os reclamó para cribaros como el trigo, zarandearlos. Es un sinónimo, ¿verdad? Os reclamó.
Luego la criba de la tentación debe ser permitida. No afirmar esta doctrina significaría que estamos en manos de un destino ciego y que cualquiera, por débil que sea, puede ser tentado con un poder y una intensidad por encima de las fuerzas que uno posee. Por tanto, el mensaje es claro y tranquilizador. Dios, como Padre que es, vela para que ninguno de sus hijos se vea presionado más allá de lo que puede soportar. De todo eso se ve la sabiduría que hay detrás del viejo dicho: Dios aprieta pero no ahoga. Exactamente. Es un dicho muy popular en cualquier país. No sé cómo lo digan en inglés, pero es algo muy cierto. Aquí esta respuesta, esta cuestión, entra mucho para las personas que dicen: es verdad, antes quiero aclarar, es verdad, todos somos pecadores. Dios nos plantea su evangelio, nos habla a través de un sacerdote, nos habla a través de un amigo que te dice: oye, eso está mal. A lo mejor ni siquiera te menciona la palabra pecado, pero te dice: no hagas esa maldad. Pero pues el ser humano, como dice el padre Fortea, en la mayoría de los casos prefiere la maldad. Entonces las personas se libran con eso. Es que todos somos pecadores. Jesús lo dijo, todos somos pecadores. Pues sí, todos somos pecadores, pero Dios, dice el mismo padre Fortea, nos da la fortaleza. Somos personas inteligentes. Si no, estaríamos hablando de que Dios es un Dios cualquiera que escribe la historia y no, pues mira, él va a pecar porque el diablo lo va a tentar y esto, y no, nada más se trata de eso. No. O sea, la tentación viene por la naturaleza propia de uno mismo, por la naturaleza del diablo, que es hacer la maldad, que es incitar a la propia maldad, pero sin embargo la decisión es de la persona, ¿verdad? Como les estoy diciendo, no hay que echarle la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Por más que yo mencione al diablo en este video, en ningún momento le voy a decir el diablo tiene la culpa y el diablo esto y el diablo el otro. Aparte que tenemos una guía tan fuerte como es este libro del padre Fortea. Entonces, en resumen, el que peca, peca porque quiere y arriesga su vida eterna. Así es sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a la cuestión 20. Voy a hacer una pequeña pausa. Miren, hoy es el día del Inmaculado Corazón de María Santísima. Y Dios nos muestra, le fueron otorgadas gracias especiales a María Santísima, pero demuestra en ella que se puede llevar una vida sin pecado, como dice el dogma de fe, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio. Y gracias a Dios, ayer se acaba de anular la ley que hacía legal el aborto en los Estados Unidos, y me aparece aquí una publicación, un discurso que dio al parecer Donald Trump. Y fíjense, yo sé que él no es el perfecto, ¿verdad? Muchos mexicanos lo aborrecen. A mí no me afecta, ¿verdad? Yo no me afano por las riquezas de los Estados Unidos. Me da igual si voy o no voy allá. Preferiría ir a Fátima en Portugal, preferiría ir a Garabandal en España, a los santuarios de Nuestra Madre, simplemente aquí, lugares tan bonitos que hay en México. Pero pues el contexto es que se aprobó, se anuló la ley que aprobaba el aborto. Y dice Trump: los demócratas se niegan a proteger vidas inocentes y luego nos dan lecciones sobre moralidad y cómo salvar el alma de Estados Unidos. Esta noche declaramos con orgullo que todos los niños nacidos y no nacidos tienen el derecho a la vida otorgado por Dios. Y es muy cierto lo que dice el expresidente de los Estados Unidos. Yo no soy su seguidor, pero
Pero bueno, muy buena frase que se aventó. Cabe mencionar que gracias a Dios se aprobó, se anuló esta ley en el día del Inmaculado, del Sagrado Corazón de Jesús, perdón. Gracias a Dios. Entonces es muy bueno esto. Se ve cómo Dios nos da los consuelos que necesitamos, porque a veces sentimos que la maldad gana. Pero no, hermanos, la maldad no gana. Un momentito, hermanos. Ahorita voy a continuar. Estamos en la lectura del libro Summa Demoníaca. Vamos a continuar ahora sí con la lectura. Vamos a la cuestión 20. Y es una de las más interesantes, ¿Por qué el diablo tentó a Jesús? Decía San Juan Crisóstomo que el diablo es santificador de almas. Muchos van a decir, Andrés, ¿cómo es posible que el diablo santifique las almas? Pues cuando el diablo tienta y el santo o el creyente supera esa tentación, supera la prueba, supera, digo tristemente, la muerte de un ser querido, supera un pensamiento recurrente en forma de tentación o recuerdo que él antes pecaba, demuestra la autoridad, el poder que el Espíritu Santo le da al creyente, porque el creyente quiere que Dios lo guíe, porque el creyente quiere alejarse de la vida de pecado, porque el creyente quiere alejarse de la vida de adulterio, porque el creyente quiere alejarse de la vida de la prostitución o de la misma pornografía que tanto daño hace al país y al mismo tiempo es la razón por la cual tantas mujeres desaparecen. Y yo siempre les digo algo a los hombres: hay que respetar a las mujeres, saber que no son un objeto, porque muchos piensan que la mujer es un objeto sexual. En la misma televisión se le pasa así, ¿verdad? Y no, hay que tratar a las mujeres como nos gustaría que traten a la familia. Entonces vamos a la cuestión 20. ¿Por qué el diablo tentó a Jesús? El diablo sabía que Jesús era Dios. Sabía por tanto que era imposible que pecara. Pero ¿por qué le tentó entonces? Es más, sabía que cualquier tentación, al resistirla, le santificaría más. Como hombre. Porque como Dios ya no puede ser más santo. Dios es santo y su santidad es grande. Irradia santidad Dios. Por eso uno cuando lee la Biblia siente que algo está ocurriendo en su corazón. Una persona que comulga dignamente, algo impresionante ocurre, un cambio misterioso en su alma.
Entonces, seguimos. Y que por lo tanto el demonio al tentarle, en realidad a la postre, sin quererlo, se convertiría en un instrumento de santificación de Jesús. La misma frase de San Juan Crisóstomo, dicha de diferente forma: el demonio es un santificador de las almas. ¿Por qué entonces hacer algo tan inútil y que además serviría para bien? La respuesta es sencilla: el diablo no se pudo resistir. O sea, fíjense aquí cómo lo plantea el padre. Me encanta esta parte. De este libro creo que es de mis partes favoritas. La tentación fue demasiado grande para el mismo diablo. Tentar al mismo Dios. Y otra vez ahí, ¿quién tentó al diablo? Eso lo agrego yo. Pues él mismo. Su misma maldad. No podía dejar escapar aquella ocasión, porque Jesús iba a estar en un tiempo limitado en la tierra. No podía dejar escapar aquella ocasión. Sabía que era imposible hacerle pecar, pero no pudo resistir la tentación de intentarlo. La situación era como la del fumador, que sabe que fumar le hace daño, pero no puede dejar de hacerlo. Así el diablo sabía que tentarle era un error, pero cayó en la tentación de tentarle. O sea, el diablo es un burro, así de sencillo. Pero que Dios lo reprenda y lo aparte. Nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. La criatura tentando al mismo Dios. Era lógico que cayera en el error de intentarlo, pues para resistir tal tentación, el demonio hubiera necesitado de la virtud de la fortaleza. Y cualquier cosa que le podemos pedir al demonio, cualquier cosa le podemos pedir al demonio, menos virtud. De la misma manera, los demonios a veces hacen cosas que a largo plazo les perjudican, pero no se resisten a lograr un mal ahora, aunque conteniéndose pudieran lograr un mal mayor después. Por todo, lo cual se ve, hasta los demonios sufren la tentación que procede de su mismo interior. ¿Sabe el demonio que Dios es impecable? Lo sabe perfectamente, también como el mejor de los teólogos. No tiene la menor duda de ello. No obstante, cuando el demonio tentó a Dios hecho hombre, se trató de convencer a sí mismo de que quizá Dios no era tan bueno como creía. Quizá Dios fuese débil, quizá había algún talón de Aquiles en la divinidad que el demonio desconocía. Me detengo ahí. Esto también pasa en el interior de las mismas personas. Para que un cristiano peque, un cristiano fiel, que trata de ser fiel, mejor dicho, porque si ya pecó, pues no fue fiel. Y me voy incluido, ¿verdad? Tratamos de ser fieles y seguimos tratando de ser fieles. Entonces, el demonio dice aquí, tentó a Dios hecho hombre, se trató de convencer a sí mismo que quizás Dios no era tan bueno como él creía. Y el demonio trata de hacer creer a los seres humanos que Dios no es tan bueno como ellos creen, que la vida de santidad no es tan buena como ellos piensan. Un católico, un buen cristiano, está yendo a misa todos los domingos como debe ser, o si por su trabajo no pudo ir él a los domingos, pues va a la noche, o un día que puedan, ¿verdad? El catecismo de la iglesia enseña que cuando alguien tiene una necesidad mayor, muy grande, pues queda exento de esta obligación, ¿verdad? Pero ojo, no da libertad para decir, tengo necesidad, tengo 5,000 pesos y quiero 5,500, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Tú tienes ya 5,000 pesos, puedes vivir muy a gusto con esos 5,000 de aquí a que te paguen otra vez, ¿verdad? Un cristiano también debe ser algo austero, ¿verdad? Pero dice el Evangelio que para robar al dueño de la casa, primero hay que atar al más fuerte. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios le da fortaleza. Hay personas fuertes. Pero sin embargo, el demonio se lanza sus ataduras. Y alguna debe de pescar. Con que te pesque poquito, ya estás casi frito. Así que el demonio no te va a hacer pecar en lo peor. Primero el demonio te va a hacer pecar en lo menos, en lo que tú dices no es pecado, en lo que tú dices no es cierto, que tu esposa te dice eso está mal y tú no es cierto, eso no está mal.
Y ahí poco a poquito el demonio te va primero atando un dedo, luego toda la mano, luego te pesca de todo el brazo. Recuerden lo que dijo el Padre Pío. El demonio es como un perro amarrado. Si no te acercas a su eje, si tú no te acercas ahí, el perro no te va a morder. Lo mismo el demonio. No te acerques al pecado y no te va a pescar. Entonces, no caigan en esa tentación del demonio, y a veces el demonio no nada más te va a hablar en tu interior, en tu conciencia, también va a utilizar otras personas. Oye, ¿y tú por qué te hiciste tan católico? Oye, ¿y tú para qué predicas la palabra de Dios? Ay, tú también eres pecador, ¿por qué predicas? No, pues en ese caso, entonces nadie predica, nadie habla de Dios, ni los sacerdotes, y todos nos vamos a la condenación eterna, ¿verdad? Como la unidad que muchas personas te quieren plantear. Sí, hay que estar todos unidos, bien bonitos, no critiques, no juzgues a las otras religiones, no importa si los budistas creen en Buda y no en Cristo, no importa si los musulmanes creen en Mahoma y en Cristo no, ¿verdad? Siendo que hasta el mismo Mahoma dijo, yo no conozco el camino, ¿verdad? Y Jesús dijo con toda firmeza, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuidado. El demonio, él tienta la forma que él quiere en la cabeza, o usa personas que te dicen exactamente la tentación que ya antes te había suscitado por la mente. Y ahí sí, di como Jesús, apártate de mí, Satanás, que tú no piensas en las cosas de Dios. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sabe el demonio que es impecable? Ya habíamos leído la primera parte. Ahora, no obstante, cuando el demonio tentó a Dios hecho hombre, se trató de convencer a sí mismo que quizá Dios no era tan bueno como creía. Quizá Dios fuese débil, quizá había algún talón de Aquiles en la divinidad. El demonio desconocía si lograba hacer caer en algo a la perfección se desmoronaría. Lograr que Dios pecara parecía un imposible, pero había que intentarlo, dijo el diablo, ¿verdad? Si lograba envilecer a Dios, el demonio ya no sería un pecador, porque el bien y el mal no existirían. Bastaba un solo y único pecado venial de la Santísima Trinidad para que la línea divisoria entre el bien y el mal se dibujase para siempre, para que pudiera afirmar que en realidad nunca había existido, porque la santidad de Dios era la garante de esa división. Y es cierto, cuando decimos solo Dios es santo, no hay mentira, ¿verdad? Claro, la santa humildad, cuando hay en una humanidad, como en San Francisco de Asís, una santidad, no es una santidad plena y perfecta, simplemente es una persona que se arrepintió de sus pecados y llevó una vida ejemplar, similar a la de Jesucristo. Entonces, si Dios pecaba y una sola vez durante toda la eternidad, Dios ya no sería Dios, ya no habría garante alguno de esta distinción, ni garante ni fundamento. La propia inteligencia del demonio le decía que tal empresa era imposible, pero su propio deseo le llevó a deformar sus propios pensamientos. Había que intentar lo imposible. Y hay algo muy importante que les quiero yo comentar, queridos hermanos, y tómenlo mucho en cuenta. El demonio siempre ha querido hacer creer a las personas que él no existe, y es un logro muy grande, ¿verdad? Porque está desdibujando la línea entre el bien y el mal. Lo que te dicen muchas personas, mira, en esta tierra todo es relativo, nada es bueno y nada es malo. Óyeme, si alguien te quiere robar tu casa, eso está bien o está mal. O sea, la gente empieza a filosofar tonterías, razonamientos vacíos, pero cuando lo quieren afectar a él mismo, ahí sí ya hay un bien y ya hay un mal. Por lo tanto, yo les digo que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Existe el bien y existe el mal. El perfecto ejemplo del bien es Jesucristo y los santos, y el perfecto ejemplo del mal es la obra del demonio y el pecador que no se arrepiente, el malvado. Entonces, es bueno comentar eso. Cuídense de la levadura de esas personas que andan filosofando, que todas esas cosas que ya nos advierten las cartas
paulinas del apóstol San Pablo, busquen eso, que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Y ahí va a salir el versículo y el capítulo, y lean de que empieza el capítulo, ¿verdad? Y si es posible, todas las cartas de los apóstoles. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, tengo muchas cosas más que decirles, pero no se las puedo decir porque va a venir el Espíritu Santo. Y culmina el Nuevo Testamento como tal en las cartas de los apóstoles. Algo muy bello. Pero cuídense de esa levadura, de que dice, no, nada es bueno y nada es malo, y qué mal estás si tú dices que algo es bueno y algo es malo. Cuídense de la levadura de las canciones, de cualquier tipo de canción que diga ese tipo de filosofías. Ok. Ahora, la cuestión 22, vamos a la cuestión 22. ¿Se puede llegar a distinguir las tentaciones que proceden de nosotros mismos y de las del demonio? Y nuevamente les invito a darle like y a compartir el video, hermanos, para beneficio de sus hermanos en la fe, de nuestros hermanos en la fe. Entonces, dice, ¿se puede llegar a diferenciar las tentaciones que vienen del demonio y de nosotros mismos? Las tentaciones que nos provienen del demonio no se distinguen nada de nuestros propios pensamientos, ya que el demonio tienta infundiendo en nosotros especies inteligibles. Es decir, el demonio introduce en nuestra inteligencia, memoria e imaginación objetos apropiados a nuestro entendimiento que nada se distinguen de nuestros pensamientos. Una especie inteligible es justamente eso, lo que hay en nuestro pensamiento cuando ejercitamos la acción de pensar, imaginar un árbol, resolver una acción de matemáticas y desarrollar un razonamiento lógico, componer una frase. Todo eso son especies inteligibles. Las producimos en el interior de nuestro espíritu racional, pero un ángel también puede producirlas. Un momentito, hermanos. No tardo. Muy bien. O sea, esto también ya lo veíamos en la forma de comunicar del lenguaje de los demonios. Ellos transmiten un pensamiento puro. Es puro el pensamiento, ¿verdad? Una imagen. Y lo mismo hacen con nosotros los seres humanos. Entonces dice, pero un ángel también puede producirlas y comunicárnoslas silenciosamente. Entre los hombres comunicamos nuestras especies inteligibles, sobre todo con el lenguaje, aunque también podemos serlo, por ejemplo, con la pintura o la música, pero siempre a través de un medio externo, mientras que el ángel puede transmitirnos esa especie sin necesidad de medio alguno. Y agrego, cabe mencionar que también lo hace por ese tipo de cosas, ¿verdad? No recuerdo alguna mala canción que antes te gustaba, etcétera, porque introduce pensamientos en otras personas para que las pongan, ¿verdad? Eso sucede. Pero es cierto también lo que dice el Padre Fortea, pero siempre a través de un medio externo, mientras que el ángel puede transmitirnos esa especie sin necesidad de medio alguno. Eso ya. Creo que ya se explicó bien esto. El mismo Padre Fortea lo explica. Por eso no hay manera de distinguir de lo que viene de adentro de nosotros, o de un ángel, o de un demonio, o de Dios directamente. Ahora bien, las personas que llevan muchos años esforzándose en la vida espiritual, con una vida de oración muy intensa, pueden advertir que hay tentaciones que aparecen con una intensidad bastante sorprendente, sin que además tengan una causa razonable, y que pueden llegar a ser de una persistencia extrañísima. Por poner un ejemplo, es lógico que la lectura de un libro contra la fe produzca tentaciones contra la fe. Pero si esa tentación aparece de pronto muy intensa e insistiendo durante semanas y semanas, todo eso puede ser señal de que es una tentación del demonio. Pero ni aún así podemos estar seguros. Como norma general,
Se podría decir que las tentaciones sin causa razonable, muy intensas y persistentes, se pueden sospechar que son del demonio. Toda la razón, el padre Fortea. Pero con unas características tan vagas, nunca podremos estar al 100% seguros. ¿Ok? Un momentito, hermanos. A los sacerdotes nos llegan personas de intensa vida de oración y que sin haber tenido ningún problema psicológico, de pronto un buen día les vienen pensamientos de blasfemar contra Dios, de pisar un crucifijo y cosas parecidas. Si esas perturbaciones son crónicas, es razonable pensar que provienen de enfermedad, pero si su aparición es repentina y la persona parece sana de mente, entonces hay razón para sospechar de que sean tentaciones provenientes del demonio. El psiquiatra que haya leído esta explicación seguro que pensará que lo descrito se debe a un proceso de acción-reacción. A tales psiquiatras queremos decirle que conocemos perfectamente esos mecanismos del subconsciente, pero también le recordamos que el demonio también existe, y esto queda más que claro cuando esa tentación obsesiva desaparece de pronto un buen día, sin volver a aparecer nunca. Las tentaciones del demonio nunca son crónicas, y por vehementes que sean cuando desaparecen, no dejan la más leve secuela en la psique de la persona que la padeció. Y eso es verdad, tiene razón el padre Fortea. Cabe mencionar que el padre Fortea, el padre Gabriele Amort, el padre Cándido Amantini, que es la secuencia, el padre Cándido Amantini, exorcista, le enseñó al padre le enseñó al padre Gabriele Amort. Cándido Amantini, exorcista, le enseñó al padre Gabriele Amort, y el padre Gabriele Amort le enseñó los tips, ¿verdad? Al padre Fortea. Entonces, eso es verdad. O sea, no son ignorantes en el tema de la psiquiatría, tampoco los exorcistas. No crean que los exorcismos se hacen a ciegas, y cabe mencionar que eso solamente le compete a un sacerdote exorcista de la Iglesia Católica. Nosotros todo esto lo tenemos que conocer, porque este libro el padre lo hizo para que conozcamos sobre el tema y les recuerda que el demonio existe. ¿Qué más? Iba a hacer otra aclaración. Bueno, el proceso de acción-reacción, pues en algunos casos creo yo sí podría entrar, ¿verdad? Pero el padre Forte habla de los casos que no. Yo voy a hablar de los casos que sí entran. Él mencionaba que una persona que tiene fe, es católico, un ejemplo, y lee un libro contrario a la fe. Para empezar, la primera tentación empezó en leer ese libro, y la persona pudo haber caído en el pecado de pues leer, husmear, curiosear, y por lo tanto ahí hubo la reacción. Creo que también es lo que quiso decir el padre. Pues bien, hermanos, también ya aclaró cuando una tentación pudiese ser que procede del demonio, cuando es muy persistente, no tiene razón, que tú dices, a ver, eso no lo quiero yo, yo no quiero robar 10 carros, ¿por qué me parecen esos pensamientos? Entonces hay que hacer la oración de San Benito y la del Arcángel Miguel, y vamos a hacerla. Primero vamos a comenzar con un extracto de la oración de San Benito. Que la Santa Cruz sea mi luz, que el demonio no sea mi guía. Retrocede, Satanás, bebe tu mismo veneno, y paz para nosotros en el nombre de Jesucristo. Arcángel Miguel, defiéndenos en la lucha y sé nuestro amparo contra las perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto sería todo por el día de hoy, queridos hermanos. Vamos a quedarnos en la cuestión 23. ¿Qué hacer ante la tentación? Ya les dije yo, es una parte, ¿verdad? Orar. ¿Puede tener el demonio alguna táctica al tentarnos? Y
por qué Dios permite la tentación. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿qué hacer ante la tentación? ¿Se puede llegar a distinguir? Sí. Nos quedamos ahí, hermanos. Entonces, paz y bien. Muchas gracias para las personas que estuvieron aquí al pendiente, ¿verdad? Saludos.